Aunque hoy no es el Día Mundial de la Orquídea, tengo entendido que es el día 22 de noviembre, tenemos sí un invitado especial a propósito de un evento que se va a celebrar en el Jardín Botánico. Es una exposición sobre orquídeas. Y hoy un grupo de personas aficionadas, tanto así como otras quienes no siendo aficionadas sí quieren saber, se van a dar banquete con lo que vamos a conversar hoy. Porque tenemos a un miembro de la Sociedad Dominicana de Orquideología, es el señor José Valdés, quien nos acompaña hoy y con quien vamos a conversar ampliamente, y ustedes no deben moverse de ahí. Bienvenido, José, a Una Mirada. Y esta conversación la vamos a hacer adornado justamente por una hermosa orquídea que el señor José nos ha traído, que esperamos que no sea únicamente para adornar el set del día de hoy, sino que se quede permanente, ¿verdad, Melida? Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan. Como bien ustedes han introducido la presentación del programa, nosotros somos miembros de la Sociedad Dominicana de Orquideología y agradecemos de antemano la oportunidad que ustedes nos brindan para hacer el anuncio formal a través de su programa de lo que es el Festival de Orquídea 2023. ¿En qué consiste el Festival de Orquídeas? ¿Se hace anualmente, periódicamente? No, se hace anualmente. Es una actividad donde todos los criadores o cultivadores de orquídea pues llevan sus plantas, se exhiben y compiten. Hay competencia. ¿Y en qué consiste esa competencia? Porque de cultivar comprendemos, ¿verdad? Pero competencia, ¿cómo? La competencia nosotros le llamamos juzgamiento. El juzgamiento consiste en verificar las plantas desde sus raíces, su follaje, la salud que tú le puedes ver, la floración que tú le puedes ver a una planta. Entonces esos parámetros se toman en cuenta y conforme a ello pues se hacen premiaciones que son juzgamientos. El juzgamiento, ¿por qué? Porque necesariamente el que tú lleves una planta y no ganes el premio no implica que la planta esté mal. Es posible que algún elemento de la planta no la haga factible de la premiación, pero no porque la planta no sirva, sino que la planta tiene algún nivel de presencia de un elemento extraño a lo que debe ser pues la crianza o el cultivo adecuado, y entonces en función de eso pues se te juzga y se te hace una recomendación. Generalmente quien premia, premia y punto. Quien juzga hace recomendación de las cosas que debemos mejorar. Por ejemplo, entonces entre ese premiar y ese juzgar, supongamos que esa planta de orquídea que está aquí en el set no la trajo usted y no la traje yo, y yo quiero que me hagan el juzgamiento, más que el premio, en cuanto a follaje y en cuanto a tallo. En raíz no, porque está muy profunda, pero entre follaje y el tallo, ¿qué características tiene esa orquídea que nos adorna aquí? Bueno, tenemos una para que orquídea, el público pudiera tener una idea más o menos. Una orquídea de la especie Dendrobium. Está criada hasta ahora, como pueden ver, en un ambiente meramente sano. Tú no ves ningún elemento extraño como aparente mancha, como un aparente madurez en una hoja y en la otra no. Fíjate casi la uniformidad que tienen el color de sus hojas, fíjate la uniformidad que tienen sus tallos, o lo que nosotros llamamos los troncos. Mira la vara floral, está completa. Es decir, es una vara que tú no le ves un elemento faltante, pero tampoco sobrante. Parecería como una cosa hecha a mano, por manos mágicas, lógicamente está, de Dios y la naturaleza. Pero ahí está. Una pregunta, cuando uno va a un vivero y comienza a observar distintos tipos de orquídeas, y le dice, mira, esta cuesta tanto, 700, esta cuesta 800, esta cuesta 1000, esta cuesta 1900, el precio de una orquídea, desde el punto de vista comercial, me refiero en este caso a los viveros, ¿cómo se determina? ¿Cuál es el parámetro? La especie. La orquídea tiene muchas especies, como igual es un tipo de flor, entonces hay unas que te cuesta más criarla, cultivarla, que otras, y eso entonces también su rareza, es decir, no es una planta común. Aquí generalmente nosotros tenemos muchas plantas de orquídeas comunes que tú vas a la jardinería y son casi siempre las mismas en todas las jardinerías. Sin embargo, hay cultivadores
gente que tiene plantas que tú no te imaginas la diversidad de orquídeas que hay en el mundo, y entonces en función de la especie... ¿La especie es el color o la característica? No, la característica. La característica. Sí, tenemos Phalaenopsis, tenemos Cattleya, tenemos el Dendrobium, que es esta que aguanta un poco más de sol, más tropical. Qué belleza. Tenemos las bandas, por ejemplo, esa es una Cattleya. Yo me atrevo a decir eso aquí, pero yo tengo a mi maestra en piso aquí, ¿verdad? Okay, correcto, exactamente. Tenemos a la maestra. Que puede ser la corrección diciendo, sí, no, exactamente. No, espérense. Entonces, la ignorancia es atrevida, señores. Gracias. Entonces, pues al final, tú tienes una especie de crianza múltiple que determinando la parte de la belleza de la planta, entonces eso de alguna manera te le vas a agregar valor al precio. ¿Hay especies endémicas dominicanas? Hasta ahora tenemos catalogada aproximadamente 1125. Que son en la autóctonas de la República Dominicana. La tenemos nosotros orgullosamente, okay. Aquí la tenemos nosotros. Se han hecho ese catálogo ha tenido su mayor desempeño en la Sierra de Neiva, increíble. Otra parte ha sido para el norte, la sierra de la Cordillera Central. De hecho, la última, me podría corregir mi maestra y amiga de piso, que nosotros tenemos, es una que se descubrió en Navarrete. Es una floración meramente pequeña, pero sumamente copiosa, es decir, abundante. Y se hizo, la hicieron botánicos dominicanos conjuntamente con botánicos canadienses, y aquí tenemos un catálogo. ¿La orquídea es de sol o de sombra, o hay de sol y hay de sombras? Hay de sol, hay de sombra, hay de semisombra, hay de semisol. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Por ejemplo, el Dendrobium, que es esta especie que tenemos, es de pleno sol. A esa planta no tiene ningún problema con que le dé el sol. Sin embargo, esa que, por ejemplo, que está donando el fondo del set, es una planta que requiere un nivel de sombra, pero también un nivel de luz. ¿Cuál es la diferencia entre el sol y la luz? Que la planta en la que es de sombra es una planta de sombra. Hay plantas de esta especie que incluso se mantienen bajo ambiente controlado, con un frío determinado, que hay que mantenérselo permanente para tú poder tener salud en la planta. Hay otras que son de sombra, pero que necesitan un poco de luz. No le puede dar el sol directo, pero sí lo que nosotros llamaríamos en el trópico el resplandor, la especie de destello del sol, sí debe darle para poder hacer la floración adecuada, y entonces también tener los colores que son determinantes. Dependiendo el ambiente que deba tener la planta, así mismo tú vas a tener una floración determinada. Entonces, en la planta, Enrique, se me ocurre que deberían las orquídeas venderse como se venden las neveras y la estufa, o con el manual. Mire, es el manual. Usted va a comprar esta orquídea y tenga el manual aquí, mire. Entonces esta es de semisombra, este de sol, este de resplandor, tiene que tal cosa, echarle agua diario, interdiario, una semanal, para que la gente entonces tenga el conocimiento. Esa es la idea de este tipo de actividades. Ya. Y justamente educar por eso del 16 al 19 de marzo, en el Parque Jardín Botánico o en el Parque Nacional Jardín Botánico, vamos a celebrar el Festival de las Orquídeas. Este año tiene un nombre muy peculiar y se trata de faroles, mariposas y orquídeas. Tengo entendido que tiene un costo de entrada que incluye visita completa al parque y uso del trencito y todo lo demás. Y todo lo demás. Nosotros hemos llamado esta exposición Faroles, Mariposas y Orquídeas. La primavera está próxima. Es cuando las orquídeas y las flores en su conjunto pues nos regalan toda su magia. Toda su belleza, correcto. Pretendemos entonces alumbrarla con la luz de los faroles. ¿Cómo se reproduce la planta? Todo depende de estas plantas. Hay muchas que tú las puedes reproducir desde la propia vara floral, es decir, desde esa
espiga floral que tú ves, se puede hacer. Hay también laboratorios muy sofisticados, por cierto, para poder manejar la germinación a partir de la semilla, que es extremadamente rara, es extremadamente escasa, pero su mayor nivel de producción es a partir de lo que llamaríamos esqueje o cepas, que muchas veces hay especies que son cepas. ¿Se hacen cruces, injertos entre ellas? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Entre ellas no, tiene que hacerla generalmente el botánico. ¿Cómo es el cuidado de una planta así? Digamos, yo voy a una jardinería, Sí. compro una orquídea, la pongo en mi casa. De ahí en adelante, ¿qué debo hacer? Generalmente la presidenta de la Sociedad Dominicana de Orquideología, cuando le hacen ese tipo de preguntas en los programas, tiende a dar una respuesta y yo voy a hacer eco de ella. Si vas a comprar una planta de orquídea, primero piensa dónde la vas a poner. Porque tú puedes comprar una planta de orquídea porque te parece bonita, porque te parece elegante, muy esbelta, muy expresiva, y compra una planta, por ejemplo, de sol, y te la lleva y la pone En sombra. en la sombra, en la credencia, a la entrada de tu Porque casa. ahí que yo necesito Porque que me ahí que tú adorne, llevas que Exactamente. se me vea adorno. bonito ese pedacito. Sin Pero embargo, para la planta no es para bueno. la planta no es bueno. Por eso el cultivar o criar orquídea requiere de una atención esmerada, detallada de esas cosas. Por ejemplo, ahorita decía Martínez, deben vendérmela con un catálogo. La idea es que este tipo de actividades quisiéramos justamente crear ese nivel de conciencia de que la gente va y compra la planta en la jardinería porque la ve bonita y resulta que probablemente va a someter la planta a un proceso de castigo, que no debe ser la idea, porque eso es un ser vivo igual que cualquier otro. Sí. Tú le hablas, tú le echas su agua, tú le pones sus nutrientes. Se me ocurre preguntarle, a propósito de eso que está diciendo, y perdón, de esa descripción, ¿es correcto ponerle a las hojas de las plantas y a las orquídeas para que se vean bonitas, claras de huevo y aceite las hojas? Para que brillen. Para darle brillo. Para darle a las brillo. hojas. No. O cáscara de guineo. O cáscara de guineo. No es un castigo que le están haciendo a las plantas, ¿verdad? Con eso. No, la cáscara de guineo la gente a veces la usa como un nutriente que tiene que ver con el potasio, que es importante para la salud del follaje y de lo que tiene que ver con los esquejes de la planta. Pero no es dable. Por ejemplo, ustedes se comen un guineo y botan la cáscara y ustedes van a ver que a los 5, 6 minutos, como mucho, va a haber un hormiguero alrededor de él. Sí. Resulta que si eso tú se lo colocas a la planta, lo que va a hacer es un atractivo para los insectos que van a venir y entonces, después que ellos terminan de comerse lo que tiene puesto el follaje de la planta, Continuarán con la hoja gracias. y terminará uno haciéndole daño Exactamente. al árbol que intentó poner bonito. Intentó poner bonito. Señor, el tiempo se nos Pero- acabó. pero- antes de irse, Deme un momentito para algo esencial, y discúlpenme. Adelante. No se preocupe. La actividad comienza el 16 para el público, es decir, jueves 16. Pero el martes vamos a estar recibiendo plantas de los criadores, es decir, criadores que aunque no son miembros de la Sociedad Dominicana de Orquideología, de hace unos años a esta parte hemos democratizado la participación y que puedan, personas que tienen sus plantas, aunque no sean miembros de la sociedad, pueden llevarla y competir. Requisito, esa planta tiene que ir identificada con su nombre, no con el nombre del propietario, sino con el nombre de la especie de planta. No se acepta que la planta llegue con el nombre del propietario. Supone que eso es anónimo y que usted se va a enterar si ganó o no el día de la premiación. Correcto, perfecto. 16 al 19 de marzo, precio de entrada general, 200 pesos por persona, Regalado. 9 de la mañana a 6 de la tarde. El jueves es un día especial, que es la inauguración al público. Las personas, nuestros adultos mayores de 65 años en adelante, solo pagarán 100 pesos. Y la charla que apertura la exposición es sumamente interesante. El tema resulta atrayente y así también de edificante, que es cultivo de orquídea
y salud mental. Con el perdón de Mélida, Mélida, que nos está haciendo muchas señas porque el tiempo se nos agotó y también Enrique aquí lo está diciendo. Una persona que está viendo el programa y tiene orquídea y quiere hacerse miembro, ¿cómo se hace miembro de la Sociedad de Orquidología? Una pregunta sumamente interesante. Es algo tan simple como que la Sociedad Dominicana de Orquidología tiene oficina abierta todo el año en el Parque Jardín Botánico Nacional. En la misma margen donde está el reloj, ahí mismo en esa acera está la oficina. Usted puede ir a inscribirse, pero participando del festival, yendo a las charlas y a los cursos que impartiremos en esta parte de la actividad este año, tiene incluso un descuento para hacerte miembro. Solo tiene que ser amante de las orquídeas, sentir pasión por las orquídeas, pero sobre todo sentir pasión por la vida y el medio ambiente. Gracias, José Valdés, por esa interesantísima entrevista. A ustedes gracias una charla. por la compañía. Quédese ahí porque si esta entrevista para usted fue importante, buena, interesante, la que viene igual lo será.